nuestro monómero y estaré usando nuestro pincel de 3D. Que si se fijan, por supuesto es un pincel mucho más fino que el pincel tradicional para trabajar el acrílico. Entonces, ¿de qué colores podemos hacer nuestras flores en 3D? Bueno, las podemos hacer de cualquier color, ya que existen diferentes acrílicos con pigmentación, los cuales nos permiten hacer este tipo de flores. Pero el día de hoy voy a trabajar solamente con acrílico blanco para hacer estas flores en 3D. Uno de los aspectos principales que debemos tomar en cuenta para... Ok, antes de continuar, ¿están viendo perfectamente el video o tienen algún problema con el video? Si me dejan saber, por favor. Todas están viendo bien. Se aprecia bien la uña y todo lo que estoy mostrando acá en esta área. Si a veces se para, es por gritar. Ok, si en algún momento notan que la imagen se detiene, probablemente sea motivo o causa del internet, que tal vez haya una conexión un poco inestable y eso es lo que pasa. Pero esperemos que todo siga bien y puedan seguir viendo el video como debe ser. Ok, entonces como les decía, uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta al momento de realizar un diseño en 3D es que nuestro monómero debe estar 100% limpio. No podemos usar un monómero que haya quedado como residuo de un trabajo que hayamos hecho previamente. Les pongo un ejemplo: cuando hacemos un set de uñas y nos queda, si es posible, un poquito de monómero, ese monómero absolutamente no nos sirve para realizar un diseño en 3D. ¿Por qué? Porque el monómero debe estar completamente limpio para que el manejo de nuestro acrílico sea lo más parejo posible y no quede o no se nos ponga como un chicle, como una mezcla chiclosa, sino que este sea lo más moldeable posible. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes, que nuestro monómero esté completamente limpio. Otro de los aspectos más importantes es que nuestro pincel, por supuesto, sea el adecuado, que sea un pincel de 3D. Fíjense que es casi imposible realizar un diseño en 3D con un pincel grande que con un pincel pequeño, a menos que vayamos a hacer unos pétalos extra grandes, ¿no? Pero sin embargo no es lo correcto trabajar con el pincel de acrílico, sino con nuestro pincel de 3D para que nuestros pétalos podamos darle la mejor forma posible. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta al momento de realizar un 3D es que la base de nuestra uña previamente ya debamos haber aplicado el top coat. Es decir, si vamos a hacer un 3D en esta uña, previamente debimos haber ya aplicado el top coat y luego es que vamos a hacer el 3D. Cuando ya el top coat obviamente haya salido de lámpara, cuando ya esté seco. En este caso yo no lo tengo aplicado porque voy a hacer el efecto mate. Ya apliqué el top mate sobre esta uña y pues al finalizar el diseño no tengo que aplicar más nada porque quiero que el efecto de mi uña sea mate. Pero no podemos hacer el diseño en 3D y después es que vamos a aplicar el top por los costaditos, porque inevitablemente el diseño que hayamos hecho se nos va a dañar un poco, a manchar un poco con el top y eso se va a ver. Y mucho menos debemos aplicar el top sobre todo el diseño que hayamos hecho, ya que una característica principal de nuestros diseños en 3D es que su efecto debe ser 100% mate. No debemos aplicar ningún tipo de brillo por encima de él. ¿Ok? Entonces, dicho esto y tomando en cuenta todos estos aspectos, vamos a comenzar a realizar unas flores en 3D. Esta flor que voy a realizar en este momento es una flor básica. La flor con el pétalo más básico en lo que es el 3D. Entonces, debemos obviamente humedecer nuestro pincel y tratar de tomar perlas del mismo tamaño para cada pétalo que vayamos a hacer. Entonces haré una flor de 5 pétalos con el pétalo más básico en lo que a relieve o 3D se refiere. Entonces
tomo un pétalo, una perla bien pequeñita, básicamente con la punta de mi pincel la tomo, la aplico cuidadosamente y hago un pequeño alón hacia el centro o hacia lo que va a ser el centro de la flor. Entonces este pétalo que voy a trabajar acá va a venir siendo mi pétalo principal, mi primer pétalo, que sería, si es una flor de 5 pétalos, este sería el pétalo que también podemos llamar la cabecita de la flor, o bueno, yo lo llamo de esa manera. Con la posición de mi mano en esta forma, el pincel invertido, y con la punta del pincel que no esté tocando el acrílico, sino solamente el cuerpo del pincel es el que va a tocar el acrílico, yo comienzo a darle forma a mi pétalo. Debo tratar de abrirlo hacia un lado y hacia el otro lado. Fíjense que la punta del pincel no debe estar tocando el acrílico, debe estar fuera de lo que es el acrílico. Entonces la parte central de lo que va a ser mi pétalo, esta parte de acá, debe quedar lo más plana posible con respecto a la uña, o sea, lo más nivelado posible, mientras que el borde de mi pétalo, lo que es el borde exterior, esta parte de acá, debe tener cierto grosor, no un excesivo grosor, sino un pequeño grosor, lo cual va a hacer lucir el efecto de relieve o 3D en mi flor. Entonces, hecho el primer pétalo, voy a tomar otra perla de acrílico que sea básicamente el mismo tamaño de la que tomé anteriormente, y voy a realizar mi segundo pétalo. Coloco la perlita de acrílico por acá y hago también un pequeño alón del acrílico hacia lo que será el centro de la flor. Espero que mi acrílico vaya tomando consistencia y de igual forma voy a manejar el acrílico teniendo la punta de mi pincel fuera del acrílico, y con el cuerpo de mi pincel presiono suavemente la perlita de acrílico que ya coloqué. La abro de un lado, la abro del otro. ¿Qué debo procurar? Que el tamaño de este pétalo sea igual o lo más parecido posible a mi pétalo anterior. Y ahí tengo mi segundo pétalo. Tomo una tercera perlita de acrílico, respetando el mismo tamaño de las anteriores, la cual aplico por acá y de igual forma hago un pequeño estiramiento hacia el centro. Limpio mi pincel cuidadosamente, lo humedezco un poco y lo sigo limpiando, y ahora con mi mano en esta posición voy a trabajar mi tercer pétalo, tomando en cuenta los mismos aspectos, que la punta de mi pincel no toque el acrílico y que sea solo el cuerpo del pincel el que esté manejando el acrílico para darle la forma. Y ahí tengo mi tercer pétalo. Ahora, en esta parte baja voy a hacer mis últimos 2 pétalos. Debemos tomar en cuenta que siempre debemos tener como especie de una línea imaginaria en esta parte luego de haber realizado nuestros 3 pétalos primeros. Entonces, voy a tomar una perla de acrílico, el mismo tamaño de las anteriores. Bueno, este está un poquito más grande. El mismo tamaño de las anteriores. Igualmente la coloco y hago un pequeño estiramiento hacia el centro. Limpio mi pincel. Espero que tome un poquito de consistencia la maleta. Y con la posición de mi pincel en esta forma voy a trabajar mi cuarto pétalo. Recuerden que debo tratar de respetar el mismo tamaño de mis pétalos anteriores. Si veo que mi pétalo se está o está un poquito más grande que los anteriores, yo puedo con el cuerpo de mi pincel tratar de ir corrigiendo eso con mucho cuidado. Y vemos que tenemos el espacio para nuestro último pétalo. Entonces, tomamos una perla de acrílico,
el mismo tamaño de las anteriores, la colocamos acá y hacemos el mismo estiramiento hacia lo que es el centro de la flor. Esperamos un poco a que nuestro acrílico vaya tomando consistencia antes de comenzar a trabajarlo. Justo cuando el acrílico se esté poniendo opaco, es decir, que esté perdiendo su brillo, esto significa que nuestro acrílico pues está tomando la consistencia correcta y es justo allí donde debemos trabajarlo. Y así hacemos nuestro último pétalo. Una característica que deben tomar en cuenta es que todos nuestros pétalos se realizan teniendo una posición en nuestra mano específica. Ejemplo, el primer pétalo, que siempre debe ser el primero en este tipo de flor, se va a trabajar con la posición de la mano en esta forma. Nuestro segundo pétalo así, nuestro tercer pétalo así, y nuestros dos últimos pétalos, que son los de abajo, con la posición de nuestra mano en esta forma. Nunca debemos realizar el primer pétalo con la posición del pincel así. Nunca. Nunca podemos realizar nuestro segundo o tercer pétalo con la posición de nuestro pincel en esta forma. Nunca. Debemos respetar siempre lo que es la posición del pincel para que nuestro pétalo pues vaya teniendo o lo vamos logrando como debe ser. Entonces, una vez que hayamos realizado nuestra flor, podemos decorar el centro con cualquier elemento decorativo, como por ejemplo caviar, como este que yo tengo acá. Pueden usar también algunos cristales Swarovski, incluso podemos colocar también una perlita bien pequeña del mismo color de acrílico que usamos o otro color y la colocamos allí. Entonces, posterior a esto voy a hacer unos 2 o 3 pétalos en forma de hoja en esta parte de acá para terminar este diseño. Voy a tomar perlitas de acrílico del mismo tamaño y en el pétalo de hoja algo va a cambiar, porque además que voy a hacer un pequeño alargamiento hacia lo que va a ser el centro, también un poquito hacia afuera. Entonces, cuando el acrílico vaya tomando consistencia, es decir, cuando vaya perdiendo su brillo, entonces yo lo voy a trabajar abriendo un poco hacia un lado y un poco hacia el otro. Y en el centro, con la punta de mi pincel, hago un pequeño estiramiento hacia afuera para remarcar lo que va a ser la forma de la hoja. Ahí tengo una primera hojita. Voy a hacer otra. Coloco la perlita, limpio el pincel, halo un poquito hacia el centro, un poquito hacia afuera. En ocasiones, si hay mucho frío en el ambiente y si nuestro acrílico se torna un poco flojo o chicloso, nosotros podemos ayudarnos soplando un poco, aunque bueno, debemos tomar en consideración que por medidas de seguridad pues deberíamos estar usando máscara si estamos con una cliente y pues no podemos soplar. Entonces en ese caso yo les recomiendo que muevan suavemente su mano de esta forma para tratar de darle un poco de ventilación al acrílico y que este tome un poco de consistencia antes de aplicarlo en la uña, porque si lo aplican en la uña, cuando este está muy diluido, entonces se va a esparcir y no nos va a permitir darle la forma al pétalo que queramos lograr. Entonces deben tomar eso en cuenta. Ok, voy a tomar una tercer perla de acrílico para hacer un tercer pétalo en forma de hoja, y ese lo voy a hacer por esta parte de acá. Aplico el acrílico, halo un poquito hacia el centro, un poquito hacia afuera. Espero que vaya perdiendo brillo y entonces lo moldeo. Miren que hago pequeños toques, no ejerzo mucha fuerza sobre el acrílico porque no es necesario. Solo con pequeños toques puedo lograr la forma deseada según el pétalo que quiero hacer.
Recuerden que en el pétalo en forma de hoja también queremos lograr lo mismo, que la parte central del pétalo quede lo más plana posible, mientras que los bordes de los pétalos tengan cierto grosor, lo cual precisamente es lo que aporta el efecto de 3D o relieve a nuestros diseños. Entonces, ahora sí, usando el caviar y en este caso acrílico clear, nuestro acrílico super clear, entonces voy a hacer la aplicación del caviar para darle centro a la flor. Entonces voy a tomar un poquito nada más de acrílico transparente, una cantidad muy mínima, para poder adherir un poquito de caviar, el cual voy a colocar en la parte central de la flor. Si veo que es mucho, yo puedo jugar con eso y lo puedo mover justo antes que seque, por supuesto. Fíjense que moví un poquito y usé para el centro de la hojita. Ahora voy a agarrar una cantidad mucho más pequeñita para colocar justo acá, donde está la unión de estas dos hojitas. En esta uña puede que quepa mucho más relieve. Eso va a criterio de cada clienta, según lo que la clienta te pida. Si te pide un diseño muy pequeño o si sencillamente te pide un diseño moderado, no muy exagerado. Y entonces eso va en relación a lo que la clienta te vaya pidiendo. Ok, entonces esta es nuestra flor básica de 5 pétalos, usando los pétalos más básicos en cuanto a 3D o relieve se refiere. El pétalo que le sigue sería, en cuanto a complejidad, sería el pétalo en forma de hoja, como estos que hicimos acá. Ahora, existen otros tipos de pétalos. Voy a usar ahora en esta uña. Voy a tapar mi acrílico transparente. Y ahora voy a trabajar otra flor. ¿Qué flor voy a trabajar acá? Voy a trabajar una flor sencilla de 3 pétalos. Esa flor la voy a hacer en la esquinita. Esto va para personas que quizás al principio se les dificulta mucho hacer la ubicación de los 5 pétalos, cuadrarlos bien. Sé que hay personas que al principio eso se les dificulta. Entonces, una manera de poder hacerlo y que les vaya ayudando a ir experimentando es hacer una flor sencilla de 3 pétalos. Entonces, para hacer esta flor de 3 pétalos, que específicamente debe ir en lo que serían las esquinas de las uñas, o si es posible por un ladito, debemos hacer primero los extremos, o sea, los pétalos de los extremos y luego el pétalo del centro. Entonces, en este caso, si la voy a hacer tomando en cuenta que el centro sea esta parte de acá, voy a hacer mi primer pétalo, que sería uno de los extremos. Limpio el pincel, espero que el acrílico tome un poco de consistencia. Yo puedo doblar un poco la mano de mi clienta. Entonces, una vez que el acrílico haya tomado consistencia, yo voy a trabajar el pétalo. Recuerden que la parte exterior del borde no debe estar plana completamente con respecto a la uña. Debe tener cierto levantamiento o cierto grosor, que es precisamente eso lo que da el efecto de relieve. Entonces voy a trabajar ahora el siguiente pétalo, que va a ser el otro extremo de la florecita. Siempre hago el pequeño alargamiento del pétalo hacia el centro o hacia lo que va a ser el centro de la flor. Le voy a agregar un poquito más porque veo que me quedó un poco pequeño. Agrego un poco más de acrílico, espero que tome un poquito de consistencia. Limpio mi pincel, eso es muy importante. Y una vez que esté tomando la consistencia el acrílico, entonces lo voy a trabajar. Tratando que este pétalo me quede lo más posible el tamaño al pétalo anterior.
Si se me va saliendo un poco el tamaño por los lados, yo lo puedo corregir justo antes que el acrílico seque, porque una vez que el acrílico haya secado ya no hay vuelta atrás, ya no puedo corregirlo. Y voy ahora a mi último pétalo, que lo voy a ubicar en esta parte de acá. No aplico no aplico, lo que les quería señalar es que no aplico el acrílico directamente aquí, lo aplico un poquito alejado como para darle un poquito más de altura a este pétalo, a este último pétalo, y luego lo halo un poquito hacia el centro. Entonces, voy a tomar de nuevo el pétalo o la perla y la ubico acá. Y de aquí hago un pequeño alargamiento hacia lo que es el centro de la flor. Espero un poquito que el acrílico vaya tomando su consistencia, limpio mi pincel, humedezco un poquito y entonces ahora lo voy a trabajar. Abriendo el pétalo hacia un lado y hacia el otro lado. Si nuestros pétalos quedan muy juntos entre sí, yo puedo hacer la separación con el pincel así bien paradito y justo con la punta de mi pincel yo puedo hacer esa separación en mis pétalos si es que me han quedado muy unidos entre sí. Y para finalizar, en el medio voy a aplicar otro poquito de caviar, como lo hice en la flor anterior. Esta es una flor básica o con pétalo básico de 3 pétalos. Esta flor les puede ayudar mucho a aquellas que todavía no tengan mucho dominio en lo que es una flor de 5 pétalos. Esta flor les puede ir ayudando a ir ubicándose en lo que es espacio antes de realizar una flor de 5 pétalos. Las que son principiantes en este tipo de flores pueden empezar trabajando estas y ya cuando se sientan más seguras entonces pueden intentar hacerla de 5 pétalos. Hay personas que pues se les da mucho más fácil, mucho más rápido, pero yo entiendo que el aprendizaje en todas las personas pues no es el mismo. Hay personas que son más meticulosas y requieren un poquito más de tiempo para aprender este tipo de flores, por eso yo les recomiendo comiencen con esta y luego vayan a la de 5 pétalos. Ok, ahora voy a hacer, déjenme enderezar la mano, voy a hacer otra. Y esta va a ser una flor tomando el pétalo en forma de hoja. Es decir, una flor de 5 pétalos, pero no con el pétalo más básico, sino un pétalo en forma de hoja. Ese es el pétalo que vamos a hacer ahora. Entonces, tomamos nuestra perla de acrílico, la ubicamos acá, hacemos el pequeño alargamiento hacia el centro y hacia afuera, como hicimos ahorita con el pétalo en forma de hoja, lo que hicimos acá. Limpiamos pincel. Cuando el acrílico ya se está poniendo opaco, entonces trabajamos el pétalo. Abrimos hacia un ladito, hacia el otro y hacemos un pequeño alargamiento hacia afuera para marcar el pétalo en forma de hoja. Vamos con nuestro segundo pétalo. Fíjense que la posición de la mano fue la misma, como en la flor anterior, la de 5 pétalos. Ubicamos nuestra perlita, hacemos un pequeño alargamiento hacia adentro y un poquito hacia afuera. Limpio pincel y al pétalo ya estarse poniendo opaco, entonces yo lo comienzo a trabajar. Igualmente, abro un poquito el pétalo para un lado, para el otro, y con la punta del pincel hago el alargamiento del pétalo en la parte de afuera para obtener esa forma de hojita. Voy con mi tercer pétalo, lo ubico, hago un pequeño alargamiento hacia adentro, un poquito hacia afuera, limpio el pincel y con la posición en esta forma de mi mano, entonces voy a trabajar el pétalo. Todavía está muy húmedo. En este caso yo me ayudo a soplar, soplando,
porque lo puedo hacer, no estoy trabajando con una clienta real, pero recuerden que por medidas de seguridad no podemos estar sin mascarilla y mucho menos soplar la uña de la clienta para secar el acrílico, entonces debemos guardarnos en cuanto a eso. Hago mi pétalo y si me queda muy abierto en la parte de afuera, yo tengo la facilidad de que lo puedo cerrar un poco. Voy con mi cuarto pétalo. Yo les recomiendo que siempre trabajen los pétalos en esta forma, es decir, en esta secuencia, haciendo primero luego este y por último los dos de abajo, porque es así como van a obtener mucho más fácil lo que es la estructura de la flor. Les cuento como experiencia que cuando realizaba este tipo de flores al principio, hace mucho tiempo atrás, pues no me salían y yo me preguntaba cuál sería la razón por la que estas flores no me salían, es decir, las flores de 5 pétalos. Y precisamente era porque estaba haciendo mal la secuencia. Yo estaba comenzando por aquí o por acá, pero nunca comenzaba por el principal y por eso pues la flor nunca tomaba la forma que yo quería, que era de 5 pétalos. O me sobraba espacio o me faltaba, pero nunca me quedaba como debía ser. Y bueno, voy con mi último pétalo, el cual coloco acá, halo un poquito hacia adentro y un poquito hacia afuera. Limpio el pincel, fíjense que es muy importante lo que es mantener el ritmo de la limpieza del pincel, ya que si no lo hacemos, pues el pincel va a estar muy cargado de acrílico y pues no nos va a permitir manejar el acrílico correctamente y no nos van a salir los pétalos. Entonces, hago el pequeño alargamiento hacia afuera y con el cuerpo de mi pincel trato de cerrarlo para obtener la forma del pétalo. Este tipo de diseño requiere de mucha paciencia, ya que no a todo el mundo le sale a la primera. Hay algunas que sí. He tenido alumnas muy buenas en los cursos que en el primer momento ya les sale la flor y realmente eso es admirable. Pero así como he tenido algunas así, he tenido otras pues que no les sale al principio, no les sale en el primer intento. Y pues en ese caso no deben desilusionarse. No deben pensar, no, ese diseño no me gusta, mejor no lo aprendo porque no me gusta y no me sale. No, al contrario, cuando ustedes se encuentren en su camino con algo que se les dificulta, entonces ese algo es lo que deben tratar de enfocarse más para poder lograrlo. Porque si no, van a tener una larga lista de cosas que no se les dan al principio y las van a ir desechando por allá. Entonces, la idea es que traten de enfocarse mucho más, concentrarse y practicar mucho más para que lo puedan lograr. Entonces, estos serían los dos tipos de pétalos más básicos en cuanto al relieve, en cuanto al 3D. Los dos tipos de pétalos más básicos. Existen pétalos, les voy a enseñar uno por aquí, por cierto, que hice el otro día. Este sería un pétalo en forma de hoja, pero estos dos serían otro tipo de pétalos que se les llama pétalos en forma de corazón y los cuales al momento de ustedes trabajar perfectamente este tipo de pétalos van a poder lograrlo fácilmente. Entonces, no son los únicos pétalos que existen mucha más cantidad de pétalos. No sé si han visto rosas, flores, hojas que tienen como especie de movimiento, eso se da. ¿Perdón? Ahora sí, dale. Ok, es... Repite de hace 30 segundos para... Ok, las que no estaban escuchando les decía que si no les sale el pétalo de principio, pues traten de enfocarse, traten de dedicarle más tiempo para que les vaya saliendo. Cuando se encuentren en su camino, en este mundo de las uñas, en este trabajo, con algo que les da trabajo, que no les sale de una vez, no lo abandonen, no lo agreguen en una lista de posibilidades para hacer después, no. Ténganlo presente, practíquenlo constantemente porque es así como obviamente van a lograr que les salga. Si lo van anotando, no, después lo aprendo, no, después le dedico tiempo, mejor voy con lo que ya sé y con lo que no sé muy bien, eso lo hago después. No hagan eso porque es un error, lo van archivando por allá, lo van dejando para después y lamentablemente ese después a veces nunca llega. Entonces traten de esforzarse, sé que al principio no es fácil, pero todo lo que ustedes
se propongan y le dediquen tiempo y esfuerzo, yo sé que lo pueden lograr. Sé que es así. Entonces, esto era lo que les quería mostrar la tarde de hoy. Espero les haya gustado. ¿Perdón? Espero les haya gustado, lo hayan captado y pues ahora les voy a dar tiempo para si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, pero antes les quiero decir también las que llegaron tarde a la clase o las que no pudieron verla completa, si ustedes quieren adquirir la grabación de este video con el acrílico ultra white, que fue el que utilizamos para realizar las flores, este que está acá. Si quieren obtener la grabación del video con el acrílico de 2 onzas, este que yo estoy usando acá es de 1 onza, pero también lo tenemos disponible en la presentación de 2 onzas, pues lo pueden adquirir también, pueden entrar en nuestra página. ¿En cuál? Ok, les voy a enviar el link para que ustedes lo puedan adquirir. Ahí va a estar en un precio promocional solo para las personas que están acá en esta clase de $27.99. Entonces, eso sería el acrílico Cover Pink, perdón, me faltó uno, el acrílico Cover Pink de 2 onzas, que es el acrílico con el que está realizada esta uña. Esta es la presentación de 2 onzas. Entonces sería el acrílico Cover Pink de 2 onzas, el Ultra White de 2 onzas, más la clase. Eso lo pueden adquirir, como les digo, en nuestra página web por un precio promocional de $27.99. Nosotros les vamos a enviar el link, si lo quieren adquirir, pues ahí está. Y entonces ahora abro paso a la sección de preguntas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues este es el momento para hacerla. Y escucho sus preguntas. Las pueden hacer habladas, ¿verdad? Sí, las pueden hacer habladas y así es mucho más fácil. Yo no estoy escuchando por acá. Déjame ver.